En Sabanur, que significa las 7 luces, fue uno de los primeros mutantes nacido en el antiguo Egipto hace miles de años, abandonado al nacer debido a su aspecto monstruoso, pero encontrado y criado por un despiadado guerrero nómada. Fue forzado a la esclavitud, pero a medida que crecían sus poderes, se volvió contra sus amos y conquistó todo lo que se interpuso en su camino. Defendió una filosofía extrema de supremacía mutante y supervivencia del más apto. Solo los fuertes merecen sobrevivir y cualquiera que muestre debilidad debe ser destruido sin piedad. Fue reclutado por los celestiales para convertirse en el último apocalipsis, encargado de hacer que la evolución siga su curso natural. Mejoraron su forma convirtiéndose en una mezcla de tecnología orgánica y celestial, impulsando su cambio de forma y otros poderes a niveles divinos. A lo largo de los siglos, varias culturas de todo el mundo lo adoraron como Dios. Haría cumplir su gobierno usando su fuerza de ataque conocida como los jinetes del apocalipsis, guerra, hambre, pestilencia y muerte. Periódicamente entraría en largos periodos de descanso regenerativo para prolongar su vida y buscaría mutantes poderosos como cuerpos anfitriones. Durante su sueño, sus descendientes, conocidos como el clan Akaba, que poseía una parte de sus poderes, vigilarían su cuerpo y guiarían al mundo usando su filosofía. Despertó en varios puntos para influir en la historia e intentar reclutar personas útiles para su causa, como Exodus y Mr. Sinister. La explosión de la población mutante en la era moderna lo despertó de su sueño. Intentó activamente provocar una guerra entre humanos y mutantes para que pudieran heredar la Tierra bajo su guía. Esto lo puso en conflicto con los X-Men, a quienes considera dignos oponentes que se han ganado el derecho a vivir en su nuevo mundo. Cuando se formó la nación mutante de Krakoa, tomó el nuevo nombre, el cual está escrito en craconiano y no sé cómo se pronuncia, pero ese es el símbolo de cómo se ve el nombre de Apocalipsis, y fue invitado a unirse al Consejo Silencioso, el organismo gobernante del país de Krakoa. Antes de continuar, nos ayudaría mucho que nos regales un like, que para ti solo es un clic, pero para nosotros es mucho más que eso. Y también, si quieres que sigamos con la tercera parte de Ultimate Spider-Man, recuerda que necesitamos llegar a 400 likes. Sin más preámbulos, comenzamos. Historia. La primera luz de la mañana. En Sabanur nació hace casi 5000 años en un asentamiento solitario en Amentet, en el borde mismo del Valle de los Reyes en Egipto, como miembro de una tribu en Akaba. Incluso cuando era un bebé, el niño inspiró miedo. Nació con piel gris y líneas azules en los labios y la cara. Feo y deforme, el bebé fue abandonado por la tribu para morir bajo el duro sol del desierto. Sin embargo, en el desierto, los Sandstormers, una banda errante de temidos asaltantes nómadas, masacraron a los ciudadanos de Akaba. Su líder, Baal de las Arenas Carmesí, encontró al bebé llorando y reconoció el poder potencial en el niño. Baal nombró al infante en Sabanur, que literalmente significa la luz de la mañana, y lo crió como si fuera su propio hijo. Supervivencia del más apto. A medida que en Sabanur creció, superó a los demás miembros de la tribu en inteligencia y fuerza. Todos en la tribu, excepto Baal, odiaban y temían a Nur por su apariencia inhumana y sus grandes habilidades. Nur no comprendió su miedo, pero endureció su corazón contra él. Además, Nur creía en el principio por el que vivían Baal y la tribu, que solo los más aptos, los más duros, los más despiadados, probados por las dificultades, sobrevivirían y deberían sobrevivir. En este momento, Egipto estaba gobernado por el faraón Ramatut. El día de su rito tribal de paso a la edad adulta, Nur, de 17 años, mató a 3 guerreros armados de la tribu usando solo sus manos desnudas, y Baal le explicó que Ramatut no era un dios, como la mayoría creía, pero era un hombre que había llegado en una esfinge. Baal llevó al joven Nur a una cueva sagrada, cuya entrada quedó bloqueada por un derrumbe, atrapándolos bajo tierra. Tras una semana de vagar sin comida ni agua, encontraron los restos de la nave del tiempo de Ramatut dentro de una tumba egipcia subterránea. Baal le dijo a Nur que creía que era un conquistador cuya llegada estaba anunciada en antiguas profecías y que Nur estaba destinado a derrocar a Ramatut. Tras la muerte de Baal por falta de alimento, Nur, cuya fisiología mutante lo mantuvo con vida,
juró vengarse de Ramatut y reclamar su destino. 4 semanas más tarde, Nur consiguió finalmente volver a la superficie y fue encontrado por Logos, el gran visir de Ramatut, que le dio agua y lo escondió como esclavo. Nur estaba decidido a matar tanto a Ramatut como a su caudillo, Ozymandias, por su participación en la muerte de Baal. Esclavizado y solo. Mientras era esclavo, Nur mantenía sus labios desfigurados constantemente cubiertos y Nefi, hermana de Ozymandias, se sintió atraída por el misterioso esclavo. Finalmente, Nur tuvo una visión del dios egipcio de la muerte, Seth, que le instó a convertirse en conquistador y Nur fue arrojado a un pozo de serpientes, pero sobrevivió al activarse sus poderes sobrehumanos. Nur creció en tamaño y fuerza y fue atacado por guardias, pero los derrotó a todos, declarándose Apocalipsis. De esclavo a conquistador. En un momento en que muchos superhéroes que viajaban en el tiempo, incluidos los Cuatro Fantásticos, los Vengadores de la Costa Oeste y el Doctor Strange, llegaron al Egipto de Ramatut, el faraón se encontró finalmente cara a cara con Nur. En realidad, Ramatut era un viajero en el tiempo del futuro lejano que más tarde sería conocido como Kang el Conquistador. Tut sabía que Apocalipsis, uno de los mutantes más poderosos que ha existido y el que estaba destinado a gobernar el mundo, había nacido en el antiguo Egipto. Por lo tanto, Ramatut había retrocedido en el tiempo para encontrar a Apocalipsis cuando era un niño, criarlo y convertirse así en el amo del ser más poderoso del planeta. Ramatut le ofreció a Nur ser su heredero si le juraba lealtad. En ese momento, Nur reveló su rostro a Nefri, quien lo rechazó por su apariencia. Ramatut intentó entonces matar a Nur. Cuando éste se negó, el faraón disparó entonces a Nur con la misma arma que utilizó para quitarles el poder a los Cuatro Fantásticos y lo dejó morir de nuevo, pero sobrevivió con la aparición repentina de su inmortalidad mutante y su cambio de masas. Con sus poderes en llamas, Tut huyó mientras Nur derrotaba a Ozymandias y sus soldados. Nur corrió en la noche para reclamar la esfinge del faraón y todos sus secretos. Al llegar la mañana, Ozymandias encontró el laboratorio de Tut dentro de la esfinge y a un Nur cambiado. Atacó a Ozymandias y arrojándolo a la tecnología, convirtió a Ozymandias en un ser parecido a la arena, que podía ver el futuro casi justo antes de que sucediera y registraría los logros de Nur a través del tiempo como su escriba. Mientras Nur desataba su furia contra la tecnología del faraón, Tut, que había estado luchando contra los Cuatro Fantásticos, escapó hacia el futuro para acabar adoptando la identidad de Kang. Los Cuatro Fantásticos volvieron a su época, pensando que la explosión era una trampa. Solo una cosa salió de los restos, solo una cosa sobrevivió. Esa es su naturaleza, conquistar y aplastar, y con ello denunció al pueblo del faraón que deseaba ser su esclavo y ser protegido por él, y se adentró en el desierto en solitario. 50 años más tarde, Nur volvió a visitar a Nefri, ahora una antigua reina egipcia, y se burló de su belleza moribunda, ya que él seguía como hace años atrás. En el 2620, Apocalipsis unió fuerzas con Imhotep y el caballero de la luna de Khonshu, formando un protectorado que se convertiría en la hermandad del escudo, para rechazar con éxito una invasión de los Brut. Otros relatos afirman que Apocalipsis solo ayudó a Imhotep contra los Brut, pero no se unió a la hermandad creada posteriormente. Y por supuesto, esta sería la organización que se llamaría después SHIELD. Contacto celestial. En algún momento, utilizando viejos jeroglíficos, Nur construyó su gran nave con forma de esfinge con materiales extraterrestres, en parte por su cuenta, ya que la nave también se construyó sola y comenzó a escuchar una voz dentro de su cabeza. La voz pertenecía al celestial Esón el Buscador, que hablaba por telepatía y llamaba a Nur Apocalipsis. Esón presentó a Nur la propuesta de utilizar la tecnología de la nave para convertirse en una temida y poderosa criatura, para forjar el destino del mundo o simplemente marcharse y no recordar nunca nada. Nur aceptó y Esón afirmó que un día, tal vez dentro de siglos o milenios, los celestiales vendrían a cobrar por sus regalos. A partir de entonces, Nur tramó la conquista del planeta, provocando guerras y conflictos en los que los fuertes derrotarían y destruirían a los débiles. Clan Akaba.
y los jinetes oscuros. Cuando Apocalipsis se dio cuenta de su poder y derrotó al faraón y a su ejército, Egipto entró en una nueva era en la que sus hijos caminaban entre ellos. La descendencia de Nur recibía una parte de su poder y los parientes más cercanos tenían habilidades casi idénticas. Nur forjó su clan, ahora llamado Clan Aqaba, en honor a su lugar de nacimiento y a los que lo habían abandonado y dejado morir. Durante esta época, el emplazamiento de Aqaba alcanzó un cierto renacimiento, ya sea que se erigieron allí grandes monumentos, ya sea por parte de Nur, de sus descendientes o del nuevo faraón, nadie lo sabe. Egipto llegó a su punto álgido, al igual que la influencia del clan en el mundo. Ante los ataques de Alejandro Magno y sus ejércitos persas, Nur y sus parientes lucharon valientemente en una batalla que nunca olvidará. Esta batalla ayudó a Nur a descartar a los débiles de su clan y cuando Egipto se convirtió en un recuerdo lejano para la influencia del clan, Nur se trasladó a la antigua Roma. A lo largo de los años, Apocalipsis también habría reunido a menudo a los mejores guerreros humanos de todo el mundo para que sirvieran en su ejército de soldados de a pie, conocidos como los jinetes de la oscuridad. Su grupo de fanáticos devotos de los ideales darwinistas de que los fuertes deben heredar la tierra y los débiles deben ser sacrificados. Okara y su familia perdida. En un momento incierto del pasado lejano, Apocalipsis encontró y comenzó a vivir en la isla sensible de Okara. Entre la población mutante fundó su sociedad y tomó una esposa, Génesis, que le dio 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, que finalmente se convirtieron en sus primeros jinetes. Cuando la isla fue dividida por una fuerza que blandía la espada del crepúsculo, los mutantes, liderados por Apocalipsis y su familia, lucharon contra los Daemons, invasores que salían de la realidad infernal de Amenth. Durante la guerra, el dios viviente de los Daemons, Aniquilación, ofreció la paz a los mutantes, en términos hablados solo a Génesis. Las condiciones fueron rechazadas, pero finalmente quedó claro que los mutantes perderían inevitablemente. Para ganar tiempo en la Tierra, se ideó un plan para sellar la mitad de Okara que estaba en manos de los demonios, junto con Génesis, los jinetes y los mutantes restantes de Okara que mantendrían a raya a las hordas de Amenthi. Apocalipsis se quedó atrás ya que se le consideró demasiado débil para cruzar. Antes de que Génesis partiera hacia Amenth, hizo prometer a Apocalipsis que utilizaría el tiempo que le comprarían para pastorear a la humanidad mutante, para juzgarla y para asegurarse de que solo los más fuertes sobrevivirían, de modo que estuvieran preparados para cuando los Daemons regresaran inevitablemente. En el 281, Apocalipsis ya estaba reclutando para sus jinetes finales, recogiendo a Decimus Furios y almacenándolo para despertarlo más tarde. En el 325 reclutó a Sanjar Lavid con el mismo propósito. El siglo XI. En 1013, Apocalipsis llegó a Escandinavia para matar siguiendo el consejo de Ramatut, que le informó de los seres y antepasados de las personas que serían una amenaza para él en el futuro. Después de derrotar a Thor, fue a Londres y envió a sus 4 jinetes: pestilencia, murciélagos fantasmas de las 12 mentes, guerra, hambre nativa y muerte, a matar a Folkbern Logan, antecesor de Wolverine, pero todos fueron destruidos por Thor. Thor se enfrentó a Ensabanur, fue derrotado. Buscando venganza, Thor bendijo a Jarmjorn con su propia sangre para cubrirlo con el poder de atravesar la armadura celestial. Tras ser convencido por Mefisto de que los falsos dioses se burlaban de él y debían perecer, Apocalipsis volvió a entrar en conflicto con Thor, pero esta vez el dios del trueno estaba acompañado por su equipo de vengadores. Siempre caminante. A mediados del siglo VII, en las montañas de Holushan, del norte de Mongolia, Nur oyó hablar de un gobernante, un temido mago inmortal, cuyas magias eran tales que las legiones corrían despavoridas. En un enfrentamiento, Nur mató a todos los guardias de Garbashien. Garbashien trató entonces de humillar a su compañero caminante de la eternidad, revelando la titánica nave alienígena secreta. Habiendo tenido experiencia previa con la tecnología futurista, Nur atacó a Garbashien y dio por muerto al otro inmortal.
Al no entender cómo matar a un inmortal, Garbashien sobrevivió y huyó. Tras abatir a Garbashien, Nur entró en la nave y vivió en ella durante muchos años, sin entender del todo cómo comunicarse con ella o controlarla. Poco después de encontrar la nave, Nur y sus jinetes de la oscuridad fueron constantemente atacados por un joven guerrero con espada y escudo que se hacía llamar el Viajero. El Viajero. Tras años de enviar asesinos y luchar contra el Viajero, Nur cortó el brazo cibernético izquierdo del Viajero y durante la confusión, este sacó una pistola y le disparó en la cabeza. Tras reimplantar su brazo tecnoorgánico, el Viajero fue aceptado como nuevo líder de los jinetes de la oscuridad, pero él los rechazó. El Viajero se dirigió a Ozymandias y le indicó que recordara que siempre habrá alguien más inteligente y más fuerte alrededor, y que ser apto para sobrevivir significa tener la responsabilidad de ayudar a los que no lo son. Sin que el Viajero lo supiera, su sangre tecnoorgánica infectada se mezcló con la de Nur al limpiar la sangre de este en Ozymandias. Ozymandias hizo llevar el cadáver de Nur a la nave alienígena con la esperanza de que su tecnología pudiera curarlo, y el Viajero llegó para emboscar una caravana de tecnología avanzada. El Viajero explicó a Ozymandias que la nave era en realidad un transporte celestial para una raza alienígena muy avanzada, un dispositivo de exploración sensible, y entró en la nave. Adentro, el Viajero se enteró de que su sangre mezclada con el virus tecnoorgánico y la de Nur resucitaron a Nur, e infectado con el virus, permitió a Nur entender la nave. Nur fue transformado y mejorado por la tecnología celestial, convirtiéndose en uno de los seres más poderosos que jamás haya vivido, poseyendo ahora la capacidad del control total sobre la estructura molecular de su cuerpo. Enfadado por la revelación, el Viajero le dijo a Nur que si era responsable de su inmortalidad, haría que Nur pasara la eternidad lejos de allí, y envió tanto la nave como su pasajero lejos en el espacio. Durante los siglos siguientes, la sensibilidad de la nave evolucionó lentamente y Nur se dio cuenta, pero la esclavizó diciéndole a la nave que él la había creado. Después de ganar tanto poder, Nur también comenzó a tomar largos sueños en la nave y recargar sus poderes. Exodus. Durante las terceras cruzadas del siglo VII, el cruzado Bennett du Paris buscó la legendaria Torre del Poder, el dominio del mítico faraón eterno en Akaba. Después de viajar durante horas a través de violentas tormentas de arena, París finalmente se derrumbó y una voz le habló preguntándole si estaba dispuesto a arriesgarlo todo para convertirse en uno de los fuertes. París fue entonces puesto a prueba y sus poderes mutantes se manifestaron por primera vez. Demostrando su fuerza, París desapareció del lugar. Nur había teletransportado a París a su nave y lo había transformado en Éxodo. Tras capturar al Cersei, viajero del tiempo, y al Caballero Negro, Eobard Garrington, que estaba siendo controlado por el Caballero Negro, viajero del tiempo, Dane Whitman, Nur ordenó a Éxodo que destruyera al Caballero Negro. Éxodo se negó y se volvió contra Nur, llamándole falso dios. Sin embargo, Éxodo no fue rival para Nur y este le despojó de su poder. Lo encerró en una cripta en los Alpes suizos, atrapado en un estado de coma con una maldición que impedía a Éxodo salir, aunque a los demás se les permitía ir y venir a su antojo. Siglo XV. En algún momento del siglo XV, Nur tuvo sus 4 jinetes del apocalipsis: pestilencia, el hambre, la guerra y la muerte, y también cabalgó entre ellos, al frente de un ejército de jinetes de la oscuridad. Este ejército era tan fuerte y poderoso que algunos creyeron que era solo un mito para asustar a los soldados antes de su primera batalla. En 1459, en Rumania, los jinetes de la guerra dirigieron a los jinetes de la oscuridad. Sin ayuda, derrotaron a Vlad, el Empalador, y a su ejército. Nur derrotó personalmente a Vlad en un combate singular, hecho que llevó a Vlad a convertirse en el vampiro inmortal Drácula. Mr. Sinister. Más tarde, Nur fue visto en 1859 en la Inglaterra victoriana, tras ser despertado del siglo de hibernación en una cámara subterránea por los Marauders, y les ordenó que lo llevaran ante su líder, el Dr. Nathaniel Essex. Nur se ofreció a transformar él mismo a Essex en un ser sobrehumano longevo para darle tiempo a seguir investigando, pero a un precio: su servidumbre. Ante la disyuntiva de continuar con su trabajo o de que su esposa lo rechazara,
el Dr. Essex se alió con Nur. El Dr. Essex le explicó a Nur que era el primer nacido de lo que el Dr. Essex creía que sería una gran mutación en la raza humana. Después de llevar a Nur al Club Fuego Infernal, Nur demostró su poder ante los hombres y explicó que las teorías del Dr. Essex sobre la mutación estaban más cerca de lo que él creía. Tras derrotar a los viajeros del tiempo, Cíclope y Fénix, Nur se los dejó al Dr. Essex como sujetos de prueba. Después de la muerte de su esposa y de que ella lo rechazara, el Dr. Essex aceptó la oferta de Nur y recibió la orden de crear una plaga para destruir a los débiles del mundo, como el primer prelado de Nur, Pestilencia. Apocalipsis transformó dolorosamente al Dr. Essex en un ser sin edad de extraordinaria palidez con telequinesis en su nave alienígena, pidiéndole que se deshiciera de su nombre pasado y eligiera otro. Con sus nuevas habilidades y su visión desapasionada, el Dr. Essex adoptó el nuevo nombre de Siniestro, las últimas palabras de Rebecca Essex para él. Nur tenía planes para asesinar a la reina y al primer ministro de Gran Bretaña, y casi lo consigue, pero fue derrotado por los X-Men viajeros del tiempo que empezaron a retroceder a su propia época. Volviendo a la nave de Nur, este exigió saber por qué la plaga no estaba completa y Mr. Sinister declaró que manipuló la plaga para que solo afectara al propio Nur, pero su sistema inmunológico se adaptó rápidamente a ella. Nur preguntó por qué y el Mr. Sinister respondió que la crueldad sin propósito era la ignorancia y la ignorancia era el mayor enemigo de la ciencia. Cuando Nur comenzó a regresar a su hibernación, declaró que el desafío de Mr. Sinister era una muestra de su fuerza, pero que no se toleraría de nuevo. Nur advirtió a Mr. Sinister que nunca olvidará quién tenía el verdadero poder y que cuando volviera sería el amanecer, la era de Apocalipsis y Mr. Sinister sería su siervo. Drácula. En 1897, Drácula, convertido en un caudillo vampiro inmortal, descubrió la existencia del clan Akaba y su relación con Ensabanur. Drácula comenzó entonces una campaña de venganza contra el clan Akaba, masacrando a muchos antes de que Abraham Van Helsing determinara que estaba involucrado. Cuando el líder del clan, Hamilton Slade, desapareció, no les quedó más remedio que convocar a su señor. El clan despertó a Apocalipsis para hacer frente a la amenaza de Drácula. Sin que los miembros del clan lo supieran, Drácula estaba convirtiendo a los miembros del clan Akaba en vampiros para luchar contra Apocalipsis como venganza por su anterior derrota y por la forma en que el Señor Oscuro le había avergonzado. Apocalipsis, como castigo por ser tan débil al solicitarle una bendición, mató a uno de los líderes del clan. Tras conocer a Van Helsing y ser confundido inicialmente con un vampiro, Apocalipsis se unió a él, a Jack Starsmore, a Frederick Slade y Ozymandias para combatir a Drácula y a los miembros no muertos del clan Akaba. Apocalipsis y su grupo fueron al principio abrumados por los vampiros, pero finalmente salieron victoriosos. Gracias a Frederick y Jack, Drácula fue empalado con sus propios miembros y decapitado por Apocalipsis. Apocalipsis se negó a seguir los rituales supersticiosos de Van Helsing para destruir definitivamente al vampiro, dejando el cuerpo. Luego volvió a su estado de hibernación. En 1899, en Inglaterra, Siniestro ayudó a despertar a Apocalipsis de su letargo. Apocalipsis le agradeció su servidumbre a lo largo de los años y dijo que, de todos los sirvientes, Siniestro era el más leal. Siniestro esperó en secreto el momento adecuado para detener a Apocalipsis en persona. Decidió que no era el momento y dijo que solo vivía para servir a Apocalipsis. Apocalipsis incluso le ofreció volver a tener una vida normal y Siniestro dijo que su vida era su ciencia y luego volvió a su estado de hibernación. Nacimiento de Cable. Sintiéndose amenazado por el poder de Nur, Siniestro llevó a cabo numerosos experimentos en su momento, buscando un mutante poderoso que se pudiera oponer a su amo. Siniestro acabó dándose cuenta de que los genes mezclados de Scott Summers y Jean Grey crearían un mutante de poder incomparable para destruir a Apocalipsis y liberarse así del yugo de ese antiguo tirano. Siniestro esperaba poder controlar a dicho mutante y utilizarlo para derrotar a Apocalipsis. En ese momento se creía que Jean estaba actuando de forma imprudente, por lo que Siniestro creó un clon de ella y llamó al clon Madeleine Pryor, creando una historia falsa para ella y colocándola
manteniéndola en el mundo después de la aparente muerte de Jean. El plan de Siniestro entonces era producir un hijo de la unión de Madelyne y Scott, que creía que se convertiría en un mutante genéticamente superior. El niño, Nathan Christopher Charles Summers, era tan poderoso que al nacer despertó a Apocalipsis de su hibernación. Alianza del Mal. Al salir de su nave celestial en un nuevo mundo, Apocalipsis se dio cuenta de que los mutantes habían empezado a poblar la Tierra y comenzó su plan de dominación. Equipándose con la armadura de la nave, Apocalipsis comenzó a formar la Alianza del Mal, un equipo de mutantes a los que empleó y estableció refugios tecnológicamente avanzados por todo el mundo. Apocalipsis también chantajeó al mutante Michael Nowlan y diseñó una máquina para alimentar la adicción de Nowlan, así como para revertirla cuando fuera necesario para utilizar su poder. Apocalipsis utilizó el poder de Nowlan para mejorar las habilidades de los demás miembros de la Alianza del Mal. En esta época se aprobó la Ley de Registro de Mutantes que obligaba a todos los mutantes a registrarse ante el gobierno, lo que suponía la pérdida de sus derechos civiles y la criminalización de un mutante no registrado. La Alianza del Mal fue vista por primera vez cuando Tower fue contratado para secuestrar a Beast, miembro de X-Factor, para el genetista Dr. Carl Maddox. Más tarde, Apocalipsis envió a Frenzy a capturar al joven mutante Rusty Collins, pero fue detenida por X-Factor. Nowlan acabó escapando de Apocalipsis y este envió a la Alianza tras él. Tras revelarse como líder de la Alianza del Mal, X-Factor luchó contra él y su equipo. Tras la muerte de Nowlan, la Alianza fue derrotada y presumiblemente encarcelada y Apocalipsis los abandonó por considerarlos débiles. Nuevos jinetes. Posteriormente, Apocalipsis comenzó a reclutar a sus nuevos jinetes y a llevarlos a bordo de su nave, que flotaba oculta sobre Nueva York. El primer jinete moderno reclutado por Apocalipsis fue Peste, un miembro de los Morlocks, al que rescató y reclutó durante la masacre mutante de los merodeadores de Siniestro, para que ocupara el papel de Pestilencia. Apocalipsis se acercó entonces al exsoldado Abraham Quieros, con un pulmón de acero que apenas podía hablar, y le concedió el puesto de guerra. Autumn Rolfson fue la tercera opción de Apocalipsis, a quien se le apareció en su habitación tras una discusión con sus padres y se le dio el puesto de Hambre. Apocalipsis salvó entonces a Ángel sin alas de su avión, saboteado y en plena explosión, y lo eligió para ser su cuarto jinete, convirtiéndolo en Muerte. Apocalipsis concedió a Quieros el uso de sus piernas y le devolvió la salud. Apocalipsis también injertó nuevas alas tecnoorgánicas en la espalda de Ángel, que podía volar más alto y más rápido. Estaban afiladas y con unas cuchillas. Poseían hojas que podían ser lanzadas con una neurotoxina, e incluso podían plegarse en un bulto apenas visible en su espalda para ocultarse. Para poner a prueba sus nuevos jinetes, Apocalipsis los envió a luchar contra X-Factor en el Central Park de Nueva York, pero todos fueron derrotados por Iceman. Después de que se revelara que el cuarto jinete, Muerte, era Warren, Apocalipsis hizo que los jinetes lucharan entre sí para encontrar al líder y Muerte los derrotó a todos. Para probar las habilidades de su nuevo líder, Apocalipsis teletransportó a X-Factor a bordo de su nave y, como Muerte, Warren luchó contra el resto de X-Factor y los capturó. Sin embargo, Apocalipsis ofreció a X-Factor unirse a él y Caliban, al notar la mejora de Warren y desear vengarse de los merodeadores, le pidió a Apocalipsis que le concediera suficiente poder sobrehumano para vengarse de sus enemigos y Apocalipsis aceptó. Cuando Cyclops pidió que Caliban rescatara a X-Factor, Caliban simplemente se disculpó y aceptó convertirse en el sabueso infernal de Apocalipsis. Tras la derrota de X-Factor, los jinetes fueron enviados a Manhattan para incitar al caos. X-Factor y el Power Pack lucharon contra los jinetes. En la batalla, Pestilencia fue asesinada, Hambre fue enviada a la cesta de pan de América y Apocalipsis llamó a Muerte y Guerra de vuelta a la nave, donde Warren pronto fue sacado de su lavado de cerebro, especialmente después de que Iceman fingiera su propia muerte a manos de Warren, haciendo que destruyera una escultura de hielo de Bobby Drake. Warren se unió con su antiguo equipo y tras la derrota de Apocalipsis, su nave se estrelló en su complejo y X-Factor comenzó a vivir en la nave sensible de Apocalipsis, mientras que Caliban se fue con Apocalipsis. Mientras dormían, X-Factor y sus alumnos fueron atacados por la nave, aunque bajo el control de Apocalipsis, pero Rusty liberó su conciencia. Al reconocer al líder de X-Factor, Cyclops, como el mismo que lo derrotó siglos atrás, Apocalipsis creyó a X-Factor dignos de adversarios y les permitió vivir en la nave.
La guerra evolutiva. Mientras operaba a las órdenes de Apocalipsis, Caliban percibió la angustia mental del mutante moloide Val-Or e informó a su amo, alertando a Apocalipsis de los planes del Alto Evolucionario. Tras una batalla inicial, Apocalipsis se dio cuenta de que el Alto Evolucionario era un hombre según su propio corazón, aunque el Alto Evolucionario no quisiera creerlo y le dejara eliminar a los débiles de la especie. Inhumanos. Apocalipsis utilizó métodos avanzados de ingeniería genética para aumentar el tamaño y la fuerza de Caliban y lo rebautizó como Sabueso del Infierno mientras se unía a los jinetes de Apocalipsis. Deseando demostrar que es digno del título de muerte, Caliban, por su cuenta, intentó matar a Warren, pero fue derrotado y reprendido por Apocalipsis a su regreso. En algún momento, Apocalipsis se puso en contacto con miembros de los Inhumanos en el área azul de la Luna y los persuadió para que se unieran a su visión ideológica y formaran un nuevo equipo de jinetes de la tormenta bajo su dirección, mientras construían una base en la Luna. La Tierra Salvaje y actos de venganza. Apocalipsis intentó destruir la Tierra Salvaje, pero fue detenido por Wolverine y Colossus. Loki acudió a Apocalipsis para ofrecerle un papel importante en su conspiración de actos de venganza contra los Vengadores. Apocalipsis se negó a unirse a él, pues tenía otras ideas en mente para la humanidad. Loki intentó matar al mutante eterno, pero Apocalipsis los protegió de la explosión. Una vez terminada la batalla, Apocalipsis le dijo a Caliban que era hora de comenzar la siguiente fase de su prueba de supervivencia sobre la humanidad. Nathan Summers. Al darse cuenta de que el joven Nathan era el mismo viajero que lo derrotó siglos atrás, Apocalipsis ordenó a los jinetes de la tormenta que secuestraran a Nathan y lo llevaran a su base en el área azul de la Luna, donde Apocalipsis infectó al infante con el virus tecnoorgánico, tanto para iniciar una paradoja temporal que asegurara su propia creación como para reconocer la potencial amenaza y utilidad capaz de albergar su esencia del poder del muchacho. Apocalipsis también ordenó a los jinetes de la tormenta que infectaran la nave con el virus tecnoorgánico que dañó sus sistemas y provocó que la nave atacara Nueva York. La explosión es inminente. La nave se lanzó al espacio para proteger la ciudad, pero la inteligencia artificial de la nave logró salvarse como una construcción de energía. Con la ayuda de los Inhumanos y sus compañeros de equipo, Cyclops salvó a su hijo gracias a la fuerza combinada de Nathan, Jean y él mismo. La hermana Ascani se presentó desde finales del siglo 37, 100 años después de que Apocalipsis conquistara el mundo y declaró su misión de salvar al niño. Al optar por salvar la vida de su hijo y creer que no lo volvería a ver, Cyclops permitió a regañadientes que Ascani se llevara a Nathan a su tiempo para curar el virus. Ascani lo hizo a costa de su vida. Apocalipsis se enfrentó más tarde a She-Hulk. Futuro hijo, Strife. Mientras hibernaba en Bani Masa, Egipto, Apocalipsis fue despertado por un hombre con armadura que se hacía llamar Strife y que pretendía pagar a Apocalipsis por su paternidad abusiva. Con sus jinetes oscuros de la tormenta vigilando, Apocalipsis, que nunca se había enfrentado a Strife en este momento y todavía estaba débil por haberse despertado demasiado pronto, fue derrotado por Strife, que lo apuñaló con una espada que, según él, Apocalipsis utilizó para matarlo en un momento dado. Mientras intentaba curarse, Apocalipsis huyó a uno de sus refugios, donde fue atacado por los X-Men, creyendo que estaba detrás del secuestro de Scott y Jean. Mientras luchaba contra los X-Men, Apocalipsis se enteró de que alguien había estado cometiendo actos en su nombre. Deseoso de saber más sobre los acontecimientos actuales, Apocalipsis irrumpió en uno de los pisos francos de Cable y se enteró de que Strife había tomado el control de sus jinetes de la tormenta, llamándolos jinetes oscuros. Mientras tanto, Sinister se había hecho pasar por él, tomando el control de los jinetes y secuestrando a Cyclops y a Jean. Strife también se había hecho pasar por el propio Cable y había intentado asesinar públicamente al profesor Charles Xavier, fundador de los X-Men. La bala de Strife había infectado al profesor Xavier con el entonces incurable virus tecnoorgánico, mientras Beast y la doctora Moira McTaggart, a través de videoconferencia, trabajaban diligentemente para curar al profesor Xavier del virus tecnoorgánico que asolaba su cuerpo.
Apocalipsis intervino y proporcionó la cura. En un principio los X-Men no querían la ayuda de Apocalipsis, pero Warren sorprendentemente avaló el genio de Apocalipsis. Tras deducir que Strife estaba en la antigua base lunar de Apocalypse, ese acompañó a un pequeño grupo de X-Men y X-Factor y X-Force a luchar contra Strife y sus jinetes oscuros. En Savanur se separó del grupo luchando en solitario contra los jinetes oscuros y tras la batalla quedó muy herido. Cuando Warren fue informado de que Apocalypse estaba muriendo, abandonó la batalla final para encontrarlo y decidió dejarlo morir solo, cuando el villano le pidió que acabara con su miseria. Mimeyoshi y la era de Apocalipsis. Mimeyoshi fue creada por Ensavanur para servir como asesina y fue enviada contra Namor. Legión regresó al pasado para matar a Magneto, pero Xavier murió en su lugar, lo que creó la línea temporal alternativa de la era de Apocalipsis. Ensavanur del pasado despertó antes de tiempo y comenzó una guerra para conquistar al mundo y rehacerlo a su imagen. Onslaught. Apocalipsis fue despertado de su sueño curativo por Ozymandias para conocer la nueva amenaza para la Tierra, Onslaught. Uatu el Vigilante sugirió a Apocalipsis que se hiciera una alianza con Cable. El villano creía que sería vulnerable a través del plano astral y necesitaba la ayuda de Cable para llegar al reino. Liberó al cautivo Franklin Richards, debilitando enormemente a Onslaught. El plan funcionó, pero fue interrumpido por la mujer invisible que había acudido invisiblemente con ellos tras sospechar el motivo de Apocalipsis de querer matar realmente a Franklin. Sin embargo, esto le dio a Onslaught el tiempo necesario para escapar, prolongando el combate. Hulk, el jinete de guerra. Hulk y Bruce Banner fueron divididos en dos seres separados por Onslaught. Hulk ahora recurría a la energía derivada del universo de bolsillo de Franklin. Apocalipsis reclutó a Hulk para que se convirtiera en su jinete de guerra para derrotar a los celestiales. Envió a Hulk contra el Nuevo Orden Mundial. El Nuevo Orden Mundial, a su vez, puso a Juggernaut y al Hombre Absorbente contra él. Hulk derrotó a ambos. Hulk no tardó en recapacitar después de herir a Rick Jones. Esto seguía siendo una victoria para Ensavanur, ya que le permitía probar su nuevo dispositivo. Activó el mecanismo de autodestrucción de la Espada de la Guerra, destruyendo su cuartel general. Heraldo de Apocalipsis. Más tarde, el Hellfire Club despertó de su hibernación al largamente oculto Heraldo de Apocalipsis, originalmente un nombre normal al que Apocalipsis en el siglo XIX dejó incubando durante 100 años. Apocalipsis liberó a Caliban y a Ozymandias de su posesión para que se valieran por sí mismos si querían sobrevivir a los acontecimientos venideros. Apocalipsis apareció entonces y activó una bomba en el interior de El Heraldo que destruiría toda la ciudad de Nueva York, pero Cable logró detenerlo. Magneto, desviantes y eternos. Cuando Magneto interrumpió el campo magnético de la Tierra, Apocalipsis envió a un Skrull haciéndose pasar por la mutante Astra para detenerlo. Apocalipsis planeaba poner a prueba a los desviantes y hacer estallar una bomba nuclear en la ciudad subterránea de Lemuria, lo que les haría mutar aún más. Apocalipsis atacó entonces a San Francisco utilizando al ahora gigantesco Carcass. Los Eternos se vieron obligados a luchar contra la criatura. Apocalipsis se enfrentó a Icaris, que se convirtió en un primer Eterno. Aunque Apocalipsis derrotó a Icaris, logró frustrar sus planes. Los 12. Para asegurarse de un nuevo cuerpo anfitrión, Apocalipsis trató de desviar las impresionantes energías de los 12, mutantes de increíble poder que estaban destinados a alterar el curso de la historia. Esta vez fue Wolverine quien cayó en las garras del Señor de la Guerra. El salvaje X-Man luchó ferozmente contra sus compañeros como el Jinete de la Muerte, pero se liberó del control de Apocalipsis. Sin embargo, Wolverine y sus compañeros jinetes habían cumplido su propósito. Aprovechando las distracciones que suponían sus acciones, Apocalipsis reunió a los mutantes que necesitaba para llevar a cabo su plan, entre los cuales estaba Cyclops, Phoenix, Polaris, Bishop, Fuego Solar, el Monolito Viviente, Mikhail, Rasputin, Cable, el Profesor X, Tormenta, Iceman y Magneto. La energía de los 12 sería desviada hacia el monolito y luego de él
a X-Man, un adolescente desviado de la realidad que posee un vasto poder telepático y telequinético. A medida que el poder entraba en él, Apocalipsis poseía al chico y reclamaba su cuerpo como propio. Mientras sus compañeros caían a su alrededor, un impotente Cyclops empujó a X-Man fuera del circuito de drenaje, fusionándose con Apocalipsis para crear una nueva entidad maligna. Pero la telepática Fénix, Jean Grey, esposa de Summers, detectó la psique de su marido dentro del ser compuesto e impidió que los X-Men lo destruyeran. La mayoría de sus compañeros dieron por muerto a Cyclops, solo Cable y Jean se negaron a creer que había perecido. Cyclops y la destrucción. Un Cyclops amnéstico y sin poderes se hizo con el control de la forma fusionada, pero en Savanur pronto empezó a resurgir. Jean y Cable fueron alertados de su localización en Egipto, donde Jean al final consiguió liberar a Cyclops arrancando telepáticamente la esencia de Apocalipsis del cuerpo de su marido. Esto atrapó a Apocalipsis en una forma astral incorpórea que Cable aparentemente destruyó utilizando su scimitar. Sin embargo, tras el evento conocido como Día M, Apocalipsis fue resucitado utilizando el virus tecnoorgánico, mientras que antes se había despertado en un mundo rebosante de potencial mutante. Ahora Apocalipsis se despertó en un mundo que había perdido el 90% de sus mutantes. Esto cambió un poco la perspectiva de Apocalipsis, que se declaró salvador de la humanidad mutante. Apocalipsis comenzó a reunir a sus nuevos jinetes, secuestró a Polaris y a la Reina Leprosa para convertir a una de ellas en Pestilencia. Encontró a la Reina Leprosa demasiado ansiosa por el puesto y en su lugar eligió a la recientemente despoderada Polaris. Trajo a Gazer de vuelta a la Tierra y le obligó a luchar contra un arqueólogo que había descubierto su tumba por el puesto de guerra. Después de la victoria de Gazer, con la ayuda de Ozymandias, Apocalipsis se acercó al recién dejado Sunfire, ofreciendo restaurarlo a cambio de convertirse en su jinete del hambre. Apocalipsis envió entonces a su jinete Pestilencia a una instalación militar para que ingiriera todas las enfermedades conocidas por el hombre. Con 3 jinetes, Apocalipsis se dirigió al Instituto Xavier, donde se proclamó salvador de la humanidad mutante y ofreció a los X-Men y a 198 mutantes que buscaban refugio su liderazgo. Muchos mutantes como Mamomax, Skids, Piper, Arclight y Skullfunter aceptaron esta oferta, aunque en el caso de algunos era para contrarrestar los efectos de hambre, que utilizaba sus poderes inductores del hambre para obligar a todos los presentes a aceptar la sangre de Apocalipsis. Los X-Men, sin embargo, fueron por hambre, a quien Rogue reconoció, mientras Guerra luchaba contra el único centinela tripulado que quedaba tras el efecto de hambre. Apocalipsis hizo su último jinete, Muerte, de Gambito de los X-Men. El plan de Apocalipsis era diezmar también a la población humana, reduciéndola a un 10% de su población actual, para que ellos y la humanidad mutante volvieran a estar en igualdad de condiciones. Fue derrotado por los X-Men con la ayuda del Escuadrón Centinela One, los Nuevos Vengadores y la traición de Ozymandias. Apocalipsis se lanzó a las fauces de la Esfinge, enviándolo en espiral hacia el espacio desconocido. Cuando Apocalipsis comenzó a morir, fue contactado una vez más por los celestiales. Le llegó el día del juicio final, ya que salvaron a Apocalipsis de la muerte y se lo llevaron para cobrar la deuda que les había prometido en su juventud. El jinete final. Ozymandias y el clan Akaba volvieron a resucitar a Apocalipsis, pero esta vez en forma de niño. En esta forma, en Savanur parecía no recordar su pasado ni su anterior desprecio por la vida. Ozymandias y el clon de la nave celestial se dedicaron a tutelar y adoctrinar al Apocalipsis niño. Para proteger a este joven en Savanur, se activaron los jinetes finales, mutantes reunidos a lo largo de los siglos. Guerra, pestilencia, hambre y muerte se enfrentaron a X-Force en el área azul de la luna y estuvieron a punto de derrotarlos. Sin embargo, debido en gran parte a las ilusiones de Phantom X, el equipo se deshizo de los jinetes y mató a Ozymandias. Cuando descubrieron al joven Apocalipsis, el equipo se debatió sobre qué hacer con él, ya que algunos creían que el niño aún podía salvarse, mientras que otros pensaban que estaba demasiado perdido y debía morir. La cuestión quedó en suspenso cuando Phantom X disparó al chico en la cabeza, lo que hizo que uno de sus jinetes de la muerte
muerte, Arcángel ocupara su lugar como instrumento de los celestiales. Apocalipsis fue clonado y criado por Phantom X como un héroe llamado Evan Sabanur. Intentó derrotar a Arcángel, lo que dio pie a que Psylocke lo atacara con la semilla de vida. Después de la batalla, Phantom X decidió enviar a Evan a la escuela Jean Grey de estudios superiores. Degeneración. A pesar de su muerte, Sabanur volvería de nuevo en circunstancias misteriosas. Aunque su conciencia había evolucionado hacia la inmortalidad, como la de todos sus huéspedes, su cuerpo volvía a degenerarse. Para rectificar esta situación, Apocalipsis viajó a una pequeña isla frente a la costa de Sudamérica y comenzó a modificar The Pinch, una pieza de tecnología celestial diseñada para reparar la degradación genética, para transformar las células de los futuros cuerpos huéspedes en recipientes perfectos y tan inmortales como su mente. Por desgracia, su cuerpo sujeto de pruebas de Orek temía la muerte y se resistió a la transformación, y su fuerza de voluntad provocó una retroalimentación que sobrecargó el Finch y provocó una explosión. Cuando Sabanur despertó, se encontró en un mundo aparentemente extraño y primitivo, y sus poderes le fallaban a medida que la degradación de su actual cuerpo anfitrión aumentaba rápidamente. Apocalipsis se enfrentó entonces a su propia mortalidad, involucionando a un estado similar al humano mientras luchaba contra las amenazas de las criaturas y se encontraba aún más debilitado por los patógenos del agua mientras su factor de curación fallaba y luchaba por encontrar un lugar en el que pudiera reparar el Finch y restaurar su cuerpo anfitrión el tiempo suficiente para volver a su trabajo de crear el recipiente perfecto. Al convertirse en un hombre de las cavernas, Sabanur luchó por proteger lo que quedaba de El Finch, de los hombres de las cavernas reales, con la mente confusa y el cuerpo maltrecho y roto, antes de que llegaran de repente los mismos sujetos de prueba con los que había estado experimentando. Por desgracia, no habían venido por Apocalipsis en absoluto. De hecho, ni siquiera lo reconocieron. En su lugar, habían venido a capturar cavernícolas para utilizarlos como sujetos de prueba de los suyos. Al reparar el Finch, empezaron a continuar el antiguo trabajo de Sabanur, intentando modificar a los cavernícolas para que les sirvieran de anfitriones cuando sus propios cuerpos acabaran fallando. Cuando llegó el momento de que Apocalipsis fuera el siguiente sujeto de prueba cavernícola, se agarró a Doerek mientras la energía del Finch los bañaba a ambos, permitiendo que su mente se transfiriera a su recipiente previsto, dejando que el que había estado involucionando muriera en la mesa de examen. Su mente inmortal, ahora otorgada a un cuerpo anfitrión inmortal, fue solo entonces cuando Sabanur se dio cuenta de que no había sido transportado a otro planeta, sino que la anterior explosión del Finch simplemente había hecho evolucionar toda su isla sudamericana, infundiendo su genética superior en todo lo que la onda expansiva golpeó, transformándolo en la tribulación que se había visto obligado a soportar. A continuación, Apocalipsis puso a prueba su cuerpo anfitrión perfecto mientras mataba a los restantes sujetos de prueba, que estaban molestos por la muerte de su líder, de Orek, a manos de su amo, al tiempo que reducía toda la isla a escombros que eran reclamados por el mar. X-Men desunidos y la era de X-Men. Cuando X-Men regresó de su reclusión con sus poderes totalmente restaurados usando su semilla de vida, secuestró a Apocalipsis y lo mantuvo encadenado mientras planeaba cambiar el mundo en una utopía para los mutantes. Los intentos de X-Men de cambiar el mundo fueron desafiados por los X-Men. Cuando X-Men se dio cuenta de que no podía cambiar el mundo con los X-Men alrededor, X-Men decidió eliminarlos en un instante. Apocalipsis fue aparentemente eliminado también. Apocalipsis y los X-Men fueron transportados a una realidad diferente creada por X-Men mediante una semilla de vida, donde intentó crear una utopía para los mutantes. Borró los recuerdos de los que llevó allí, incluido Apocalipsis, para que no se resistieran. Apocalipsis se convirtió en el fundador de los Extracts, un grupo de mutantes que predicaba el amor y la comunidad en contra del orden mundial de Nate Grey y los X-Men, basado en el individualismo y el celibato. Cuando X-Men se dio cuenta de que imponer sus creencias a los demás era un error, permitió que los que había atrapado en su realidad quedaran libres y regresaran al mundo real, incluido Apocalipsis. Dawn of X.
6 meses después, el profesor X envió un mensaje telepático a todos los habitantes de la Tierra, declarando la fundación de Krakoa, una nueva nación mutante. Xavier envió otra llamada telepática a todos los mutantes, ofreciendo amnistía a un lugar en Krakoa. Antes de continuar, quiero recordarles 2 cosas. Una cosa es que en este canal ya hicimos todo el cómic narrado de Power of X y House of X que puedes ver en el canal. Es un video de más o menos 2 horas para que lo disfrutes. Lo segundo es que ya que llegaste aquí, dale un like, que para ti solamente es un clic, pero para nosotros es mucho más que eso. Bueno, sin más preámbulos, continuamos. 2 días después de que Krakoa fuera reconocida oficialmente por las Naciones Unidas, Apocalipsis viajó a Krakoa junto a muchos otros antiguos enemigos de los X-Men. Reveló a los presentes su historia pasada en la isla. Al ser presionado por Magneto, declaró que estaba orgulloso de lo que habían logrado, aceptando someterse a todas las leyes de Krakoa. Se le otorgó un lugar en el cuerpo gobernante de Krakoa, sentándose junto a Xavier y Magneto en el ala otoñal del Consejo Silencioso. Más tarde surgió el Coral de Arak, que se unió a Krakoa. Apocalipsis conoció al alto invocador de Araco, que resultó ser el hijo del primer jinete de guerra de Apocalipsis. El invocador suplicó a Apocalipsis que los salvara de su enemigo, los demonios que habían destruido Okara. Junto a Xavier y Magneto, Apocalipsis asistió al Foro Económico Mundial de Davos. A medida que los mutantes sin poderes se unían a la nación de Krakoa, surgió un problema. Los 5 poseían la capacidad de resucitar a estos antiguos mutantes en cuerpos mutantes. Sin embargo, esto requería que primero murieran, en parte para asegurarse de que los 5 no se vieran abrumados por esas resurrecciones. Apocalipsis propuso el crisol, un novedoso ritual de combate para ganarse el derecho a morir y ser resucitado como mutante una vez más. El Consejo Silencioso aceptó la propuesta. La primera en someterse a la prueba fue Melody Guthrie, que se enfrentó al propio Apocalipsis en un duelo de espadas. Melody rechazó la oferta de Apocalipsis de rendirse, por lo que murió a manos de este. Entonces resucitó con sus poderes restaurados y retomó su nombre mutante de Aero para orgullo de Ensabanur. Cuando se formó un portal al otro mundo, Apocalipsis trató de aprovechar la magia mutante de la dimensión, pero fue bloqueado desde el otro lado. Apocalipsis pidió a Betsy Braddock que llevara a su hermano, el capitán británico, a Krakoa con la esperanza de utilizar su poder para desbloquear el portal. Sin embargo, los hermanos Braddock se aventuraron al otro mundo por su cuenta, solo para ser emboscados por Morgana Le Fay, que había obtenido el control de Camelot. Mientras tanto, Apocalipsis hizo que Trinari llevara a Gambito y a Rogue a la puerta, buscando que Rogue absorbiera el poder de la puerta y así debilitara la protección mágica que había sobre ella. La hechicera esclavizó a Brian con su magia oscura y Betsy escapó a Krakoa utilizando el amuleto del derecho. Betsy, ahora la propia capitana británica, llegó a Krakoa y descubrió que Rogue había entrado en un coma mágico como resultado de su interacción con la puerta. Cuando Betsy viajó a Inglaterra junto con Gambito, Jubilee y Rogue en coma para reconstruir el faro de Braddock, fueron atacados por el Alquelarre Akaba, servidores de Le Fay. Ensabanur llegó y les prometió que iba a proteger el faro y a Rogue mientras los demás iban al otro mundo. A falta del material adecuado tanto para crear un portal estable al otro mundo como para despertar a Rogue, Apocalipsis reclutó a Rictor para que sirviera de maestro de la Tierra y recuperara los huesos de los antiguos mutantes. Mientras que el resto de la recién reformada Excalibur estaba fuera, Apocalipsis observó cómo los monstruos del otro mundo surgían para atacar el faro. Apocalipsis reveló que lo sucedido con Rogue no fue un accidente, sino que el último paso de un ritual que lleva eones de preparación. Sin embargo, cuando Prestige estableció contacto telepático con Rogue a petición de Gambito, el progreso del ritual se aceleró. Enfurecido, Apocalipsis golpeó a Gambito hasta someterlo. Cuando fue a completar su ritual, Nur descubrió que Richter ya había gastado la energía de los cristales que había sido enviado a recuperar. En ese momento, Rogue despertó, infundida de poder, y atacó a Apocalipsis. Este permitió que Rogue absorbiera su vida, comprendiendo que al morir, sus huesos tendrían el poder necesario para completar el ritual
y acceder al otro mundo. Apocalipsis fue rápidamente resucitado, un privilegio que se le concedió debido a su lugar en el Consejo Silencioso. Entonces fue recibido por Jaime Braddock, con quien parecía estar aliado. Apocalipsis desafió a Le Fay por el trono de Avalon. En lugar de una guerra, la disputa se resolvería mediante un duelo a muerte entre sus campeones, Betsy y el poseído Brian, respectivamente. Después de que Betsy derrotara involuntariamente a su hermano, Apocalipsis anunció oficialmente a Jaime Braddock como nuevo rey de Avalon. Jaime, también conocido como monarca, encarceló entonces a Le Fay y resucitó a Brian. Este, al parecer, había sido el plan de Ensabanur desde el principio. Tras su victoria, Nur comenzó a viviseccionar a Le Fay, buscando estudiar los componentes físicos y biológicos de la magia. A continuación, encargó a Excalibur que recuperaran los cráneos de 5 lobos de guerra, necesarios para expandir su aquelarre entre dimensiones. Tras conseguir finalmente los componentes que necesitaba, Apocalipsis y Excalibur pudieron acceder a la ciudadela Starlight. Mientras Betsy se enfrentaba a la majestuosa Omniversal Saturnin, Nur reunió a todos los altos señores en el volcán de Arak Mau y les dijo que había llegado el momento de que toda la población mutante se igualara a ellos. Él y Rictor procedieron entonces a matar a Krule, Saul, Nicodemus y Kandra para convertir su fuerza vital en cristales que sirvieran de portal al otro mundo. Sin embargo, Kandra, antes de ser asesinada, dejó su gema que contenía su fuerza vital en la ciudadela, que fue recogida por Gambit. Apocalipsis se puso en contacto con Betsy y le habló de la gema, y después de verla en manos de Gambito, le dijo que se la diera a Apocalipsis, y este cumplió, lanzándola al portal krakoano, donde Apocalipsis la consiguió y finalmente completó su propio portal. A continuación, Nur se dirigió a su nieto, el Invocador, quien le explicó lo sucedido con sus jinetes, su esposa y los demás mutantes que habían permanecido en Araco. Después de eso, Apocalipsis dirigió a su nieto al portal del otro mundo, ordenándole que volviera a la tierra caída y anunciara el regreso de Ensabanur, mientras era acompañado por Unus y Banshee. X of Swords. Cuando el Invocador y un Banshee herido regresaron a Krakoa con la noticia de la caída de Araco y una inminente invasión de los demonios, Apocalipsis llevó la situación al Consejo Silencioso. El Consejo estaba enfadado con Apocalipsis por haber creado la puerta exterior sin su conocimiento y permiso, pero Ensabanur encontró el apoyo de la propia Krakoa, que quería reunirse con su mitad perdida hace tiempo y no permitió que el Consejo destruyera la puerta. En su lugar, Apocalipsis y su nieto fueron junto a algunos voluntarios a otro mundo para enfrentarse a la amenaza. Apocalipsis se reunió entonces con sus hijos perdidos. Mientras intentaban saber qué les había pasado, ellos y Invocador le tendieron una emboscada repentina, dejándolo mortalmente herido. Él y Rictor fueron llevados a los jardines de la curación para curarlos de la flecha venenosa de pestilencia, pero el veneno resultó ser demasiado fuerte. Magneto le dijo a Nur que tras las complicaciones que rodearon la fallida resurrección de Rockslide, todos los huevos del criadero habían sido destruidos y necesitarían tiempo antes de que Apocalipsis fuera resucitado, a la vez que le reprendía por su fallido experimento. Mientras Apocalipsis se recuperaba en los jardines de curación, la batalla entre sus hijos y los krakoanos que le habían acompañado terminó en tablas, ya que Saturnin intervino y exigió que resolvieran su conflicto mediante un torneo que ella organizaría. Cada bando recibió una profecía que les dirigiría hacia 10 espadas empuñadas por 10 campeones. Apocalipsis acabó recuperándose de la infección y junto a Gorgon regresó al templo de los jinetes. Allí destruyó las tumbas que representaban a sus hijos y recuperó las 4 piezas de su espada, el escarabajo, ya que era uno de los portadores de espadas de Krakoa que lucharían en el torneo del 10 de espadas. Apocalipsis llegó con los portadores de espadas de Krakoa a la ciudadela de la luz de las estrellas un día antes de que comenzara el torneo. Allí cada campeón recibió una carta de tarot y Apocalipsis recibió los amantes. La carta representaba a Apocalipsis y Génesis abrazándose. Perturbado, confrontó a Saturnin. Ella le presentó a Aniquilación, que se reveló como Génesis. Después, Apocalipsis y Génesis pasearon juntos por los jardines bajo la ciudadela y discutieron sobre lo que realmente le ocurrió a ella y a los mutantes de Araco. A la mañana siguiente, los portadores de espadas de Krakoa, los portales de espadas de Araco y los líderes de varios reinos del otro mundo
cenaron juntos antes de que comenzara oficialmente el torneo. Apocalipsis presenció varios concursos diferentes antes de que Krakoa y Araco obtuvieran puntuaciones parejas. El concurso final sería un duelo entre él y Génesis para decidir el ganador del torneo. Aunque Génesis dominó inicialmente el combate, Sabanur se impuso, pero se negó a acabar con ella. Como resultado, Aniquilación se hizo con el control de Génesis e, ignorando los términos de la contienda, atacó, liderando a los demonios Amanthi, a los portadores de espadas de Araco y varios invocadores contra los krakoanos, la ciudadela de la luz de las estrellas y un reeminente cuerpo de Capitán Britannia. Allí en el campo de batalla, Apocalipsis se enfrentó a Aniquilación y trató de alcanzar a Génesis, pero Aniquilación tomó el control total de ella y lo expulsó. Tras distraerse con Beskora, Apocalipsis tendió una emboscada a Aniquilación, tirándola al suelo y arrancando el yelmo dorado de Aniquilación a Génesis. En consecuencia, poseyó a Apocalipsis e intentó hacerse con su control, pero sin éxito. Como Aniquilación, Apocalipsis alcanzó el control total de las fuerzas de Amanthi y rindió el torneo en su nombre, y con el torneo concluido, Saturnín dio por terminada la guerra. Posteriormente, Saturnín retiró el yelmo dorado de Aniquilación de Apocalipsis y lo convirtió en un bastón, debilitando su influencia sobre el portador. Tras entregar el bastón a Génesis, Saturnín exigió un intercambio de rehenes para poner fin a la guerra. Un krakoano se quedaría en Amenth, mientras que un Arakan vendría a Krakoa. Génesis eligió a Sabanur y Sabanur eligió la propia isla mutante de Araco con todos sus millones de mutantes para ir a Krakoa. Y así Apocalipsis acompañó a su familia a Amenth después de decirle a Cyclops que transmitiera un mensaje al Profesor X y a Magneto que un día los volvería a ver.